Ari, empieza a cerrarse la fase de grupos. Ahora sí, como vos venís diciendo, el Mundial se nos va escapando, pero quiero que hablemos para charlar sobre todo de la vuelta de Neymar, la vuelta de la sonrisa adentro de la cancha. Sí, qué gran momento. México, Sudáfrica, Suiza, Canadá, listo, los clasificados. De los clasificados hablemos, pero de Ney desarrollemos, dale. 104 partidos, 48 selecciones, 3 países, una copa y el mismo sueño. Bienvenidos a Maca, Make Argentina Campeón Again, el podcast diario de Cenital y Posta sobre el Mundial. Desde Estados Unidos, yo, Ariel Senosiaín. Y desde Argentina, yo, Delfina Corti. Bienvenidos al Mundial más grande de la historia. Empecemos. Y ya esto se está poniendo lindo, ya esto se está armando. Tanto que me gustaría que pase un poco más lento. Canadá, primer anfitrión que no es primero, Delfi. Y aún así la termino sacando barata porque va a tener a Sudáfrica en 16avos. Pero el partido contra Suiza estuvo lindo. El segundo tiempo contra Suiza estuvo lindo, sí. Sí, me gusta que aclaraste el segundo tiempo porque lo cierto es que el primer tiempo fue un bostezo. Por momentos a los dos también les servía ese empate, pero creo que era importante que alguno se llevara el triunfo, sobre todo Suiza, para quedar en el primer lugar. Y después un grupo B en donde Bosnia ganó y donde también queda a ver contra quién juega, porque lo cierto es que con 4 puntos clasifica como uno de los mejores terceros. Sí, tiene ese grupo poco potencial, o tuvo poco potencial, ¿no? Canadá había mostrado lo mejor cuando Qatar se quedó con 10 y ni hablar con 9. Es un seleccionado físico, apoyado por su público. El fútbol tampoco es el deporte principal en Canadá, porque nos quedamos todo este tiempo con Estados Unidos. Lo mismo pasa en Canadá, donde el hockey sobre hielo pesa mucho más, y aún así la gente llenó los estadios, ¿no? Se escuchaba como el ambiente que empujaba al seleccionado sin terminar de entender si son absolutamente futboleros. Pero ahí fue Canadá, tirando centros y demás. Suiza tiene 2 o 3 jugadores interesantes. Johan Mazambi, lo anoté, fue en Friburgo con el mestizaje típico de este mundial, ¿no? El mundial de la diáspora, con descendencia distinta, ascendencia distinta. Terminó siendo para mí el mejor. Así que Suiza primero no es un primero que pueda llegar a hacer temer al tercero que lo encuentre, y Bosnia a la espera, porque esto también tiene la tercera fecha. Estarán a la espera de si con ese puntaje alcanzaron la vara de la clasificación. Esa tabla de posiciones que hablábamos ayer, la tabla de los terceros, y un grupo B que, como vos decís, creo que fue el más flojo, tanto en la previa, cuando uno veía los nombres y las selecciones, pero también en el desarrollo de los partidos y en lo que mostraron, a pesar de que uno se queda con, por ejemplo, Canadá obteniendo ese primer punto en un mundial, el primer triunfo en un mundial, Canadá clasificando a la siguiente ronda como segundo, pero clasificando como uno de los anfitriones. No así como vos decías hace un ratito, México, que se quedó con el primer lugar, pero también a un México que le bastó con muy poco, al menos con lo que se vio dentro de la cancha, como para quedarse con esa primera posición. Sí, 9 puntos, ni un gol recibido, ráfagas nomás. También mucho entusiasmo de la gente. Eso me parece que es el mejor capital que tiene México desde que empezó el Mundial hasta esta clasificación. La otra es haber mostrado algunos jugadores como Quiñones. Ayer se le dio la chance a Memo Ochoa, pero desde lo futbolístico no sé si se armó durante esta fase de grupos como para también, ¿no? Preocupar. Sí creo que por primera vez en muchos años el famoso quinto partido puede llegar a ser una realidad si pasa a una instancia más. Lo que más me sorprendió, como algunos seleccionados, sobre todo 2 de los anfitriones, México y Estados Unidos, llegaron al Mundial con todas críticas y hoy tienen un apoyo de la gente infernal. Y creo que también eso genera el Mundial y el ver a tu selección en vivo, y también una selección que responde, porque hay que ver qué hubiera ocurrido si de repente no respondían o no se llevaban esas victorias en las primeras fechas. Y un grupo A donde Sudáfrica, llamativamente sobre todo por esa derrota en la primera fecha y después por el empate en la segunda, se termina quedando con la segunda posición después de ganarle en esta tercera fecha a Corea del Sur. Y un Corea del Sur que en la tabla de posiciones obviamente va a esperar, como decíamos hace un ratito, contra Bosnia, a ver cómo es que pica con esos 3 puntos. Sí, se supone que 4 es una vara interesante como para entrar,
y después ya el resto es ir a la pelea. Hubo un momento igual de la fecha, del arranque de esta tercera fecha, que fue extraordinario, porque Vinicius hizo 2 goles, porque lleva 4 en 3. Yo creo que hay que ponerlo también en el lote de figuras, ¿no? Hablemos de Messi, Mbappé, Haaland, Cristiano en la vuelta, Kane en el debut, Vinicius como respuesta a aprovechar errores de los rivales, Vinicius de goleador, Vinicius para aprovechar lo que se mandó la defensa escocesa, pero también para ganar un cabezazo en el segundo palo. Pero más allá de eso, el momento del ingreso de Neymar fue uno de los momentos del Mundial. Y no estamos hablando de alguien que entró y hizo diferencia. Creo que lo mejor que hizo fue alguna pelota parada, ¿no? Y hasta se lo vio que claramente está inactivo desde hace un tiempo y con un semestre complicado. Pero lo que generó en el público es como que la gente al que le dio felicidad siempre lo va a bancar. Y se entiende la convocatoria. Ancelotti es un extranjero en Brasil. Messi además les sacaba a los brasileños la posibilidad de ver a Neymar por lo menos un ratito, que es lo que creo que pinta su mundial. Primero me voy a detener en Neymar, porque como vos decís, creo que los ídolos son ídolos no solo por lo estadístico, por los goles, por lo que generaron, sino también por la felicidad, me quedo con esa palabra, por las sonrisas que sacaron. Neymar es uno de ellos. También este mundial tiene, creo yo, ese respeto hacia los más grandes, porque ayer se veía a Ochoa entrando en el minuto 77 para ser ovacionado en ese Azteca, él mismo decía al final del partido, ¿no? Todo arrancó en el Azteca en el 2004, bueno, todo tiene que terminar también en el Azteca este año, así que ese respeto hacia los más grandes que siguen mostrando y siguen demostrando, porque Cristiano lo sigue haciendo, porque Messi lo sigue haciendo. Es cierto que Neymar entró para sumar algunos minutos después de 1000 días de su último partido con la selección brasileña, pero un Neymar que además saca sonrisas también, creo, en los argentinos por ese respeto y ese amor que tiene a Messi. Sí. Es como que nos compró a todos desde ahí, entonces no solo sonrieron los brasileños, no solo sonrieron los fanáticos de Neymar que lo vieron y lo ven jugar, sino también los argentinos tenemos ahí una cuota de ese brasileño que en parte es un argentino. ¿Por qué? Bueno, porque todos amamos a esa misma persona. Sí, totalmente. Ese ratito sentados en la escalerita del Maracaná con las espaldas y los tatuajes mostrándose a todo el mundo. Además, ese día, el día de Argentina ganándole la final a Brasil, Neymar lloró un rato y después estaba feliz por su amigo. Y nosotros hermosamente pensando en él. Lo que pasa es que cómo hubiese sido distinto, ¿no? Cómo hubiese sido si Brasil, de haber ganado Brasil la Copa América y se lo veía a Neymar como estaba. Bueno, sí, además es un jugador que la habilidad a quién puede molestar, al fin de cuentas. La habilidad hermana a todas las nacionalidades, ¿no? Ni siquiera es Vinicius, que tiene su costado provocador. Bueno, pero me quedo con Vinicius, ¿sí? Me quedo también con Ancelotti, que encontró el 9, creo que encontró el equipo, le mejoró Bruno Guimaraes, algo tenía que mejorar allí en la mitad de cancha. No sé si Brasil se viste de candidato, de primer escalón de candidatos, creo que todavía no, pero tiene un panorama desde 16 avos en adelante que lo puede ilusionar. Ahora se vuelven a ilusionar. Y porque además, como vos decías, encontraron un Vinicius que hago un paralelismo también un poco con lo que pasó en el Real Madrid. Un Vinicius que al principio le costaba, que al principio quizás se lo criticaba, un Vinicius que llega sin tantos goles en la selección brasileña, e incluso los brasileños pidiendo también por la vuelta de ese Neymar como el eje y como el que podría llegar a ser el referente adentro de la cancha y fuera de la cancha. Necesitamos ese peso. Y ahora un Vinicius que tiene 13 goles con la selección. Lo fui a buscar porque recuerdo que le criticaban la cantidad de goles que había convertido en la selección antes del Mundial. Ahora tiene 13, bueno, de esos 13, 4 los hizo en estos últimos 3 partidos. Claro, cierto. Te voy a mencionar algo de Argentina, que podemos decir que el equipo todavía no se sabe, pero que obviamente va a ser el sábado un día para que sumen minutos algunos que todavía no lo hicieron. Veremos si es el momento, por ejemplo, para que descanse Dibu, que Cuti Romero difícilmente juegue, pero que se supone que para 16 avos tendría que estar, que un rato de Messi es probable que haya. Ahora, lo que sí está claro es que el de 16 avos va a ser un partido que tendrá que jugarse en 2 o 3 estadios a la par, el de 16 avos de Argentina. Ya saben en la organización que es el partido, por ahora, obviamente puede llegar a la final, ya saben en la organización que es el partido de más pedidos de entradas,
ya saben que van a estar desbordados y los precios, Delphi, los precios son una locura. Son precios todos de 4 cifras de dólares, muchos argentinos viviendo en Miami, muchos argentinos viviendo cerca de Miami y muchos argentinos llegando. Yo estimo que muchísimos no van a tener entrada. No te puedo dar un número porque es todo muy vago, ¿viste? Pero se sabía que podía llegar a pasar y todavía no se sabe el rival. Bueno, agrego un dato. Ayer en el trabajo nos empezaban a aparecer publicidades, a mí y a mis compañeros, en donde Aerolíneas Argentinas había sacado vuelos nuevamente como para Miami, Mirá vos. justamente en esos fines de semana, en ese fin de semana en el que jugaríamos los 16avos. Entonces debe haber también esa oferta y esa demanda constante en querer viajar a ver a la selección, porque es el único partido en el que va a jugar en Miami, teniendo en cuenta que clasificamos primeros. Y muchas historias también uno ve en las redes sociales y publicaciones de gente diciendo, necesito una entrada. Todavía no viajaron, están acá, Claro. pero sin embargo, ya pensando en esa entrada que van a necesitar para ir a ver a la selección argentina, y un Miami que obviamente no es fácil de llegar, no queda cerca, no todos tienen la posibilidad, pero creo que dentro del panorama y de las ciudades en donde donde está jugando la selección y este 16avos, creo que es el partido más accesible para todos los hinchas. Sí, sí. Ya lo dijimos en más de un momento, ¿no? Desde que estamos en este cruce diario, está claro que los estadios colmados han sido todo un éxito y que va a ser un récord, pero con diferencia. Primero porque hay 104 partidos, segundo porque los estadios son grandes y tercero por esto, por lo que sucede. Yo le agregaría en cuarto lugar porque las figuras han convocado. Convoca a Cristiano, convoca la camiseta brasileña, convoca, no sé, hasta Luis Díaz convoca, ¿no? Te das cuenta que el público se vuelca. Ya quedó atrás la idea de Estados Unidos como estaba en el Mundial 94, que está repleto de anécdotas del poco interés que había en el fútbol. No digo que acá te chocase el Mundial en todas las esquinas, ¿eh? No, hay carteles, alguna que otra publicidad, pero la sociedad vive en la suya sin tanta atención al Mundial de Fútbol, pero después los estadios se llenan. Bueno, hoy vamos a tener un lindo panorama de clasificados. Ecuador se la recontrajuega contra Alemania. Creo que es uno de los partidos de la fecha me quedaría también quizás con lo que suceda con Japón y Suecia, pero siendo sudamericanos todos vamos a estar pendientes de qué es lo que pasa con Ecuador, que le costó, sobre todo en el arranque con Costa de Marfil, que lo terminó perdiendo en los últimos minutos, le costó después frente a Curazao y ahora tiene que ganar sí o sí frente a Alemania, que es obviamente la favorita y se quedó con esa primera posición, pero bueno, un Ecuador que la tiene complicada. Al menos veremos si puede llevarse ese triunfo, porque miraba la tabla de terceros y no le alcanzaría incluso con un empate. No, con 2 puntos ya sabe que no. Tiene que ganar, porque recordemos que van los 8 mejores terceros, entonces ya hay 4 que si tuviese 2 puntos lo pasarían. Es verdad que Japón-Suecia está lindo, ¿no? El de Ecuador es el grupo E, con Alemania, que está suelto, y el de Estados Unidos es el D. Y el de Japón-Suecia es un buen partido porque el que gana pasa directo. Entiendo que si pierde Japón tiene muchas chances de igual después de entrar como tercero, pero ya después va a lo muy difícil que es saber qué primero te toca, ¿no? Si gana Suecia lo pasa. Y mientras Países Bajos tiene al flojo Túnez, con lo cual se supone que el primer puesto lo sigue teniendo asegurado. Pero tal vez sea junto al de Alemania, sí, seguro. El partido de la fecha, ¿no? El partido del día. Y después para cerrar está Paraguay-Australia, en donde Paraguay tiene que ganar para quedarse con ese segundo lugar. En realidad, el que gana de Paraguay o Australia se quedaría con esa segunda posición y después, obviamente, mirar la ya nombrada y repetida tabla de terceros. Sí. Bueno, el Mundial que tenemos se está armando de esa forma. Seleccionados potencia que en general han jugado contra rivales flojos y a esos rivales les han ganado fácil. Alguna que otra revelación. Yo creo que Estados Unidos es una revelación. Todavía hay que verlo quizás con otros equipos. Y de los seleccionados sin nombre está como, con menos nombre quiero decir, está como medio polarizado, ¿no? Los que llegaron y dieron muy poco y por otro lado los que se resistieron, los que fueron semi-rebeldes.
Creo que más que nada, o sea, es difícil encontrar regularidad en un seleccionado. Creo que te lo decía ayer, los únicos dos que veo que están que mostraron más o menos lo mismo, los dos partidos, fueron Argentina y Alemania. No quiero decir que hayan estado excelentes los dos, al contrario, Argentina sabemos que le está faltando, pero después fueron bastante irregulares en general. Sí, si uno podría sacar unas primeras conclusiones después del cierre de estos primeros 3 grupos del A, del B y el C, tiene que ver con algunas sorpresas en las primeras fechas o en ciertos minutos o pasajes de los partidos, pero después los favoritos empezaron a acomodarse con el correr del Mundial y creo que terminó imponiendo la lógica, sobre todo en esas clasificaciones. Veremos si es lo que ocurre en el resto de los grupos. Mañana se va a poner lindo de nuevo y mañana acá la seguiremos. Mañana la seguimos. Abrazo grande, beso. Beso. Esto fue Maca, Make Argentina Campeón Again. Este podcast es una producción de Posta con Cenital y su círculo de mejores amigos. Si te gusta lo que hacemos, ingresá en cenital.com/sumate y ayúdanos a seguir. Nos reencontramos en el próximo episodio con más mundial, más historia y más fútbol para seguir viviendo esta locura compartida. Make Argentina Campeón Again es más que un podcast. Ingresá en cenital.com/maca y viví un mundial diferente. Newsletter diario, artículos especiales y un pro de gratuito con increíbles premios. Este podcast tiene sonido a cargo de Ariel Aguirre. Por el lado de producción de Posta, Lorena Bianchi, coordinadora y productora ejecutiva, Catalina Miguel Palma, productora de grabaciones, Gastón Gallo, asistente de producción. Idea original, Luciano Banchero. Por el lado de Cenital, Lila Vendersky, coordinadora de producción audiovisual, Sol Maciel, coordinadora de redes sociales, Valentín Muro, soporte IT, y Javier Borelli, coordinación y edición de Maca.